Amados hermanos, muchas bendiciones. Qué bueno poder encontrarnos esta tarde una vez más para compartir la Escritura. ¿Ya? Este tiempo voy a abrir la palabra, ¿no es cierto?, en la primera carta o epístola del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Ese va a ser nuestro tiempo de estudio estos meses. También después, obviamente, vamos a pasar a la segunda carta, donde esperamos ser guiados, inspirados por el Señor. Le invito a que podamos pedirle al Señor su gracia para poder recibir la palabra en nuestros corazones, para buscar la inspiración en el Señor y que Dios pueda ser glorificado en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo nuestro ser, con su presencia santa. Padre querido, muchísimas gracias por estar aquí. Honramos tu nombre, te agradecemos, Dios, la posibilidad de abrir nuestro corazón y abrir la Escritura y nuestro corazón a la Escritura, más bien dicho, y rogarte, Padre, que tú puedas guiarnos, tú puedas direccionarnos en todo lo que es el estudio de esta palabra, ¿no es cierto?, de la primera epístola del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Así como le hablaste a Timoteo a través de los escritos de Pablo, habla también a nuestras vidas. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre cuando abrimos la Escritura o un nuevo libro de la Biblia y me dispongo a compartirlo, enseñarlo, obviamente para enseñar debo estar estudiando para poder, ¿no es cierto?, ir preparándonos para este momento tan especial. Les animo siempre a que puedan abrir la Escritura, que puedan estar constantemente en esta carta, ¿no es cierto?, leyéndola, porque en la medida que se lee esta carta, en la medida que vamos adentrándonos en ella, y entre más usted la lee, mayor comprensión va a ir entendiendo. Usted podrá también buscar tener preguntas que podemos irlas respondiendo, ¿ya? En la medida que usted va examinándola, observándola, se va a dar cuenta de la profundidad de la carta y creo que nos va a ayudar muchísimo para una mayor comprensión de todo lo que usted quiere recibir o lo que Dios, más bien dicho, quiere hablarnos a través de su palabra. Así que le invito a que pueda entonces estas semanas leer la carta, volverla a leer y leerla varias veces, porque entre más la lee, más preguntas tendrá, más inquietudes vendrán y seguramente Dios hablará muchísimo más a su corazón y a su vida. Amén. Vamos a leer entonces esta preciosa carta. Vamos a leer todo el capítulo 1 y después seguiremos hablando como acostumbramos ir generalmente verso a verso de la palabra del Señor. Leo en el nombre del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido
a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de crecer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Esta carta la escribe, está identificado el autor acá, es el apóstol Pablo, ¿ya? Pablo, escribe Pablo, ¿ya? Se fecha esta carta aproximadamente el año 65 después de Cristo, ¿ya? Y es una de las 3 epístolas que se conocen como las epístolas pastorales, que serían primera, segunda de Timoteo y Tito. Son las cartas que son enviadas no a una congregación, sino a un hombre. En este caso Timoteo, primera y segunda, y la otra carta a Tito. Pero tiene otra particularidad, que esos 2 varones son pastores, sobreveedores, ¿ya?, de la iglesia en ese momento, ¿ya? Pareciera, no todos se ponen de acuerdo, que Pablo escribió desde entre lo que sucede, ¿no es cierto?, después de Hechos, al final del libro de Hechos, cuando él queda en Roma, ¿no es cierto?, una casa alquilada, dice, pero no, pero prisionero, obviamente, porque así estaba. Del 28:30 de Hechos dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que al venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Obviamente siempre con una guardia romana ahí que lo mantenía vigilado, quizás atado a alguno de esos soldados. También podemos deducir de lo que dice segunda de Timoteo, el capítulo 4, déjeme ir allá, 4:16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Entonces, si lo que interpretamos correcto, Pablo llegó a Roma, estuvo encarcelado por 2 años, pero en una casa alquilada, la gente podía ir, y ahí mucha gente conoció al Señor, dentro de, como hablábamos anteriormente, los estudios, ya como los de la casa de César, de la guardia pretoriana seguramente. Ahí también debe haber encontrado Onésimo, cuando usted lee el libro del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a Filemón. Posiblemente toda esa circunstancia ocurrió en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? De acuerdo a 2 de Timoteo, lo que puedo entender, puedo comprender, es que Pablo está solo ante la defensa, ¿no es cierto? Hace su defensa y es libertado. Por eso dice que, ¿no es cierto?, él fue, ¿no es cierto?, librado de la boca del león. Eso es lo que me hace entender, ¿no? Hace entender a algunos que tenemos esta postura, ¿ya? Si es así, Pablo, entonces de ahí volvió a un tercer viaje misionero, que seguramente fue la ocasión en donde también se entiende que Pablo fue a España, que siempre fue su deseo. Cuando escribe a los romanos, Pablo le hace ver eso, el deseo de ir a España, porque todo el mundo conocido en ese momento
había sido llenado con la palabra del Señor. Y Pablo dice, ¿no es cierto?, que no tiene más campo en esos lugares. Todo lugar lo llenó de la palabra de Dios. Entonces él quiere ir a España. Se entiende que Pablo tiene que haber ido a España en ese momento, y en ese transcurso, en ese tiempo, es donde Pablo escribe, hermanos amados, a estos discípulos. Lo digo a estos porque son contemporáneas. Primera de Timoteo, ya, y también Tito, ya. Ahí debe haber sido el momento donde Pablo escribe estas cartas, ya. Como dije, dije en el año 64-65 aproximadamente, ¿no es cierto?, donde Pablo manda esta carta. Si la posición es correcta, Pablo volvió a estar preso en Roma, y durante ese tiempo fue cuando escribió la segunda epístola a Timoteo antes de su martirio, su muerte, que ocurrió, según se dice la tradición, entre el 67 y el 68, ¿ya?, después de Cristo. Eso es más o menos la introducción a esto. Ya a esta temprana edad de la iglesia había sus conflictos y había sus dificultades, ¿ya? Por eso Pablo dice que lo dejó a Timoteo en Éfeso cuando fue a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen doctrina diferente, ¿ya? O sea que había un problema doctrinal, habían costumbres, se estaban haciendo costumbres, cosas que no estaban bien dentro de la vida cristiana. Y vamos a encontrar en este libro maravilloso, hermano, consejo y la relación de Timoteo con las mujeres, con las viudas, con las jovencitas. Ya va a hablar acerca de los ancianos, le va a hablar acerca de los falsos maestros, le va a hablar, hermano, todas estas cosas tan importantes también de verlas hoy día nosotros. Vamos entonces, después de esta brevísima introducción, veamos el verso 1 cuando dice Pablo. Pablo, y se presenta como acostumbraba, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Qué interesante lo que ya nos dice el apóstol, ¿no es cierto? Que Jesucristo, ¿no es cierto?, por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios es el Salvador. Se hablaba también que parte de los designios que tenía el emperador romano era el Salvador del mundo, ¿no es cierto? El pontífice del mundo, el Salvador, ¿no es cierto? Y hermanos, también el Kyrios, el que era el dueño absoluto de todo. Pablo, cuando habla esto, le escribe a Timoteo, dice que el verdadero Salvador es nuestro Dios. ¿Ya? Nuestro Dios es Salvador porque, bueno, nosotros creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Divina Trinidad. Y el Padre es el que envía al Hijo, ¿verdad? No es que el Hijo tuvo que convencer ahí en la cruz, sálvalos, Padre, por favor. No, es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le digo inmediatamente, si usted está viendo esto, pero usted no tiene a Jesús en su corazón, usted no ha experimentado la gracia de Dios, quiero decirle que el amor de Dios quiere cubrir su vida, quiere cubrir todo su ser. Para eso nació Jesús, murió Jesús y resucitó Jesús. Ahora, este Dios, el Señor Jesucristo, se convierte entonces en nuestra esperanza. Nosotros vivimos en un mundo desesperanzado, el mundo no tiene esperanza, pero el cristiano vive con esperanza. El cristiano se levanta, hermano, creyendo que hay algo mejor delante de él constantemente. Y yo creo que lo mejor está por venir. ¿En qué sentido? En el sentido de que vamos a ir a la plenitud de estar con Dios eternamente y para siempre. Eso es lo máximo que podemos aspirar. Nadie puede aspirar a algo mayor que eso. Ninguna cosa de este mundo, ninguna cosa de esta tierra puede igualarse a esta esperanza bienaventurada. Pablo, escribiendo a los romanos, dice que la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y entonces, vuelvo al punto, hermanos, Pablo muestra a Dios, se designa a él, ¿no es cierto?, se define él
como apóstol de Jesucristo, por mandato, ¿no es cierto? No de un hombre, no de una institución, sino de Dios mismo. Y a Dios lo define como el Salvador, y al Padre, ¿no es cierto? Y al Señor Jesucristo como nuestra esperanza. Indudablemente, cuando Jesús llega a algún lugar, a alguna vida, hermano, empieza a renacer o a haber esperanza para esa persona. Para esa persona va a haber esperanza, hermanos amados, y eso es maravilloso. Por eso la iglesia del Señor tiene que hablar, tiene que mostrar, tiene que predicar, tiene que hablar la palabra del Señor, porque cuando la gente, o Dios encuentra a la gente y la gente responde al amor de Dios, entonces, hermano, empieza a haber esperanza. ¿Quién puede traer esperanza en este mundo, hermanos, si no solamente Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del bendito, el eterno Rey de Reyes y Señor de los señores? Por eso es tan importante que nosotros creamos, ¿no es cierto?, en el Señor. Si usted no cree, le pongo la palabra, le comparto la palabra para que usted se decida y empiece a caminar por Dios, con Dios, porque el día que usted lo haga, usted que abrace la fe cristiana, usted abrace al Señor, ese día se lo declaro, lo confieso, lo proclamo sobre su vida, usted tendrá esperanza. Quizá usted todo lo ve negro, gris, sin esperanza, pero cuando Jesús toma el control, Él trae una esperanza verdadera. Por eso no nos avergüenza, dice Pablo. ¿A quién le escribe? A Timoteo. A Timoteo. ¿Quién es este Timoteo? Tenemos que ir a la carta del apóstol, el libro de Hechos, ¿no es cierto? Escribe el médico Lucas, Hechos 16, y ahí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, quién es Timoteo. Después dice, llegó a Derbe, ya, a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Amén. En Iconio. Entonces, hermanos amados, este Timoteo es encontrado por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, ¿ya? En el primer viaje misionero hubo una obra extraordinaria en Listra. Un paralítico, fue sanado milagrosamente, pero a la vez Pablo fue apedreado. Y seguramente ahí estaba un muchacho, un niño, quizás un adolescente, que miró a ese hombre que tenía una palabra diferente y un poder inusitado fluía a través de ellos, de Bernabé y Pablo. Y se entrega al Señor, por lo que entiendo. Y seguramente estas mujeres también, su abuela Loida y su madre Eunice, y Pablo al parecer estuvo en su casa, eso es lo que piensan algunos, y ahí Timoteo escuchó al apóstol. Pero cuando vuelve después Pablo, reafirmando a la iglesia, confirmando a los discípulos, dice la Escritura entonces que halló ciertos discípulos, se hallaron un muchacho distinguido, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Eso es muy importante lo que va a ocurrir. Pero lo más importante de Timoteo es que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, pero también en Iconio. Qué interesante, ¿verdad? No solamente en la iglesia local, sino más allá de la frontera de la iglesia local, Timoteo ya tenía un testimonio que lo avalaba. Ahora, Pablo, cuando vio a este muchacho, cuando vio la gracia de Dios en él, quiso que éste fuese con él, ya lo tomó para ser un discípulo de él, quizás para mentorarlo, quizás para decir, este será mi sucesor. No sé lo que había en la cabeza de Pablo en ese momento. Lo único que puedo creer es que Dios lo estaba guiando, inspirando para que tomara a este joven y lo llevara para enseñarle y lo capacitara y lo entrenara, no sé cómo decir, se me va la palabra en este momento, hermanos amados, para la obra del ministerio. Aquí en este momento Pablo también hace que Timoteo sea circuncidado. Lo circuncidó, dice, a causa de los judíos, porque si iba a estar con Pablo, Pablo siempre estaba muy cerca de los judíos, entonces obviamente Timoteo iba a ser un gran impedimento si no estaba circuncidado.
Entonces Pablo lo circuncida, no para que guarde la ley, sino, hermano, para testimonio a otros, simplemente eso, ¿ya? Él está constantemente cerca de Pablo. El 17:14 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. O sea, ahí estaban con Pablo, pero se queda un momento cuando vieron el peligro en Berea, después del alboroto en Tesalónica. Pablo queda ahí, ¿no es cierto? Pablo se va, ¿no es cierto?, a Atenas, y después cuando está en Corinto se vuelven a encontrar. Y constantemente usted va a ver eso en la vida de este varón llamado Timoteo, que está cerca del apóstol Pablo. Y hay un testimonio precioso acerca de Timoteo en la carta del apóstol Pablo, que escribe de la prisión también, es la carta a los filipenses, que la estuvimos estudiando hace unos meses atrás también. Y ahí dice en el 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro estado. Mire lo que dice acerca de Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto. Mire, el testimonio de este joven es potente, es poderoso. Después de años de estar con el apóstol, no había menguado su deseo de servir a Dios. Y cuando está sirviendo a Dios, Timoteo tiene clarísimo, hermanos, que él está sirviendo a los hermanos. Por eso Pablo dice que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo de Cristo. Qué interesante esto que nos habla acerca de esta bendición que debería haber en la iglesia del Señor, que es el discipulado, de personas que se acercan, ¿no es cierto?, a los hombres designados por Dios, que tienen testimonios de gracia, de bendición en sus vidas, y aprenden de ese hombre, ¿verdad? Aprenden de él, se pone a disposición para servir, para buscar el rostro de Dios, para caminar, para ser aconsejados, para ser corregidos, para ser instruidos, para, hermanos, ser, ¿no es cierto?, servidores, porque en el reino todo parte y se mantiene conforme nuestro servicio para la gloria de Dios. Este es Timoteo. A este hombre le está escribiendo Pablo, a este varón le está escribiendo. Y aquí lo dice de nuevo, verdadero hijo en la fe. O sea que en el reino, hermano, hay paternidad, hay paternidad. Y esa paternidad tiene que ver con cercanía, no con una cuestión, de repente aparecen ideas de gente que busca a veces, ¿cómo se dice? Se usa mucho la palabra cobertura hoy día. Y recuerdo una vez estaba escuchando a un varón argentino en una iglesia muy grande en Córdoba, y dice que fue un varón, un joven pastor de peruano, y le dijo, mi pastor, yo quiero que usted sea mi cobertura. Y él le dijo, ¿de dónde eres? Soy de Perú. ¿Y qué vine a hacer aquí? A pedirme cobertura a mí. Si yo no puedo estar contigo, yo no te puedo formar, yo no te puedo enseñar, voy a estar de lejos. Busca un hombre bueno, un pastor allá, y sujétate a él. Alguien que sepa quién eres, cómo te mueves, un hombre donde tú puedas llorar o puedas compartir tus derrotas y tus victorias, donde puedas compartir tus sueños, que te capacite para ir adelante. Hoy día hay unas tantas tonteras que ocurren en la iglesia, hermanos, que es triste ver ese espectáculo un poco de gente que busca cobertura por un renombre, pero no por el servicio que pueda tener esa persona y la influencia que pueda tener de vida, no solo del ministerio que tiene, sino la vida. La vida que Pablo tenía es la que se le transmitió a Timoteo, por eso dice que es su verdadero hijo en la fe. Ahora Pablo va a saludar, ¿no es cierto?, de nuevo, como acostumbra, solamente que aquí hay un ingrediente más. Ya hemos estudiado
en otras cartas que Pablo constantemente saluda Shari Shalom, ¿ya? O Charis e Irene, porque Irene es la palabra para paz en griego. Pero aquí Pablo, ¿no es cierto?, dice gracia. Gracia, no me canso de repetirlo, es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres, hacia nosotros. Es la bondad de Dios, su máximo esplendor, entregada a aquellos que no lo merecen. Pablo dice que si alguno merece ya no es gracia, es sueldo, es retribución, es pago, ¿no es cierto? Pero usted no merece algo, yo tampoco. Es gracia la que vivimos, nos gozamos y nos deleitamos en el Señor. Pero ahora Pablo pone la palabra misericordia también. Ya es misericordia, ¿no es cierto? En griego eleos y en hebreo yesed. Es tener el corazón dispuesto para con el mísero, ¿no es cierto? La misericordia, hermanos, se expresa sobre personas también que no merecen nada, es muy cercana a la palabra gracia, creo yo, ¿ya? La misericordia, ¿verdad? Dice el profeta Jeremías, que son nuevas cada mañana, ¿verdad? Pero algo que a mí me impacta acerca de la misericordia es cuando Moisés dice, Señor, si yo he hallado gracia a tus ojos, si te he caído simpático, dijo un querido pastor hace años atrás acá, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, bueno, yo te vas a subir a la montaña, pero no me podrás ver porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, Moisés sube a la montaña y dice que Dios le hay un hueco en una cueva, una caverna, y lo mete ahí en la roca. Y dice que Dios puso la mano ahí para que Moisés no viera. Y dice que pasó Dios, iba pasando Jehová, iba declarando su nombre. Y dice, Jehová, Jehová, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. A mí me impacta eso, porque ¿cuál es la gloria que ve este hombre Moisés? Es la revelación del carácter misericordioso y clemente de nuestro bendito Dios. Pablo le escribe a Timoteo diciendo gracia y misericordia y paz. Paz. Shalom para los hebreos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ya vivía momentos difíciles, complejos, como muchas veces la iglesia ha vivido a través de los tiempos, hermanos amados, pero ahí está la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano quiere guardarnos nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se la doy como el mundo la da. Hay una paz diferente a la del mundo. La paz del mundo quiere decir que hay ausencia de conflicto y dificultades. La paz de Dios puede experimentarse en medio de las más grandes dificultades. ¿Ya? Hay una historia muy interesante de un hombre de donde también nosotros, parte de nuestra doctrina viene de ahí. Nosotros doctrinalmente somos arminios wesleyanos, o sea, somos doctrina arminiana y con la influencia después de la palabra de santidad de Juan Wesley. Pero Juan Wesley, que era un párroco inglés, decidió en un momento venir, o lo enviaron a América, de los Estados Unidos, a evangelizar a los nativos. Y dice la historia que él venía cruzando el Océano Atlántico en esas carabelas, en esos barcos de esos años, de los 1700, hermanos, y en el mar se levantó una tempestad de esas terribles, y el hombre estaba muy asustado, no tenía paz en su corazón, no había paz en su vida. Pero dice que en el camarote del lado venían unos alemanes que eran también cristianos de una corriente que se llamaba los moravos. Y dice que esos moravos cantaban y alababan a Dios en medio de esa tormenta. Y Juan Wesley, que era inglés, no puede entender eso.
¿Cómo es posible que esa gente tenga esa paz que él no tiene? Entonces dice que él pensó, bueno, que son alemanes, son más grandes, son más fornidos, más guerreros, quizás por eso tiene una confianza mayor en ellos. Pero se dio cuenta que las mujeres también cantaban y se dio cuenta que los niños también tenían esa paz que sobrepasaba el entendimiento que él tenía. Entonces, después cuando les pasó la tormenta y les preguntó, era que simplemente ellos tenían la paz de Dios que él no tenía porque él todavía no se entregaba a Cristo. Esa vez él dijo, fui a salvar indios y ¿quién me salva a mí? Hasta que vino el fuego ardiente, ya que tocó su corazón y se convirtió en un tremendo y poderoso evangelista que vivió momentos críticos, difíciles, pero de ahí en adelante estaba la paz de Dios con él. Porque la paz de Dios, hermanos, nosotros tenemos que tenerla en nuestras vidas. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, dice el mismo apóstol Pablo, me parece que en el libro de los Colosenses. Este salud es maravilloso. Qué bueno es desear, ¿no es cierto?, que la gracia, que la misericordia y la paz de Dios puedan sostener la vida de nuestros hermanos. Yo deseo, hermanos amados, que al abrir la Escritura, aquí en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, hermanos, nosotros podamos hallar gracia, haya misericordia y haya paz de Dios sobre nuestras vidas. Esa paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Jehová, Jehová, Shalom, ¿verdad? Y Jesús es el príncipe de paz. Gloria a Dios. Qué maravilloso es creer en nuestro Dios, qué hermoso es caminar con Él. Y bueno, llegamos a estos 2 versos solamente, ya comenzaremos un poco más rápido, pero la próxima semana a adentrarnos más en esta bendita carta. Le voy a insistir de nuevo, por favor, léala, lea y lea. Y si tiene alguna pregunta, me la hace llegar y quizás la podamos ir respondiendo también y compartiendo semana a semana en esta carta tan importante para la Iglesia del Señor. Padre querido, muchas gracias por poder compartir con mis amados hermanos. Honro tu nombre, te alabo, te glorifico y pido que tu gracia siga obrando, tocándonos, alcanzándonos, ministrándonos, sustentándonos, Padre, para ir adelante día tras día. A usted y solo a usted damos gloria, a usted y solo a usted damos honor, a usted y solo a usted damos la alabanza y la adoración, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Padre, que pido que la gracia tuya, que la misericordia, Señor, y la paz tuya reinen en nuestros corazones cada día. Bendigo cada hermano, cada hermana que se está conectando para recibir estas palabras semana a semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.